acompaña ya José Hernández, periodista, director del portal Cuatro Pelagatos. Gracias por estar esta mañana con nosotros, José. Se le complican las cosas al gobierno, un bloqueo más ayer con el archivo de la Ley de Atracción de Inversiones. Se abre un frente con quienes hasta hace un tiempo atrás eran aliados como la izquierda democrática. Con eso de ahí, el presidente se queda sin aliados, quizás sin esas garantías mínimas de gobernabilidad, como usted lo señalaba en un artículo. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo se ve ese panorama? Buenos días, Liz. Buenos días, Milton, y a toda la audiencia de Teleamazonas. Gracias por la invitación. A ver, el presidente se abrió un frente, me parece que por ahí no es el tema. El tema es, a ver, el presidente de la República lo que acaba de decir es cómo el país se quedó sin una ley y cómo en esa ley, para archivar esa ley, finalmente lo que tenemos es una serie de mamparas, una serie de coartadas de tipo conceptual e ideológico que no explican por qué se opusieron los asambleístas a esa ley. Y no explican porque en forma absolutamente clara hemos visto que se han ido. Incluso el partido del señor Hervás se fue supuestamente sobre un tema que no está en la ley, la privatización. Pidieron candados. Los candados están en la Constitución, están en la ley y sin embargo no aprobaron la ley. Entonces esa no era la razón para haber archivado esta ley. Pero José, ahí se da un bloqueo con esos argumentos y lo cierto es que en medio de eso el presidente reacciona y ahora hace acusaciones, hace señalamientos, habla de ladrones, de corruptos, de que querían este reparto. ¿Qué le corresponde ahora a Guillermo Lasso después de eso? Porque el país quiere saber también quiénes son. ¿A quiénes se refiere exactamente? No, me parece que sí, es importante saber quiénes son, pero me parece que es importante sacar la conclusión política de lo que el presidente dijo anoche. Cuando el presidente dice lo que dice y lo dice en la forma que lo dijo, la impresión y la certeza en este caso que queda es que el presidente cerró la puerta ya de negociación con la Asamblea y la Asamblea. Es decir, que en este punto lo que hace falta preguntarle al presidente es ¿cuándo pone la fecha para la muerte cruzada? Exactamente, eso es lo que yo quería preguntar justamente, porque me pareció que con la declaración dura de ayer del presidente, primero va a tener que empezar aquí, el país le va a exigir nombres, quiénes son y qué le pidieron. Segundo, rompe fuegos del presidente y entramos en un punto de no retorno. Ahora sí, como tú dices, fecha para la muerte cruzada. Es que no queda de otra, Milton. Ahora, que si no, ¿cómo sobrevive, además? Sí, es que además, a ver, ya el país se quedó sin esa ley. El presidente se queda sin aliados, sin posibilidades de gobernabilidad, porque va a tener ya a la Asamblea aún más encima, digamos, se queda sin las reformas. Entonces, hay que mirar un poco cómo queda el terreno. El terreno queda absolutamente desierto, el país se queda sin leyes, el presidente se quedó sin aliados. La señora Yori, por la cual el gobierno ha trabajado mucho y ha puesto todo su contingente para salvar el cargo de la señora Yori, pues la señora Yori votó también ayer por el archivo de la ley. Entonces, me parece que ya aquí ya es vuelta de página y yo lo que creo es que el presidente, más allá de lo que pueda explicar o no, que eso es, digamos, eso es un tema aparte, importante, sí, pero para el país lo que cuenta es que se viene. Y me parece que ahí ya no hay una relación posible del presidente con la Asamblea. Pero aquí también hay un punto que es bien importante y que tiene que ser aclarado. Si se aprobaba la ley, ¿no había denuncia? Bueno, supongo que la ley no se aprobó precisamente porque los pedidos, ¿no? Eso es lo que colegimos, eran de tal magnitud que el gobierno no pudo ceder. Es que ese es el tema. Entonces, si el gobierno no cedió, y la ministra, la vi contigo y con Liz el otro día, la ministra dijo, no vamos a dar nada. Y sí dijo la ministra que había gente que estaba pidiendo cosas supuestamente para... Como la UAFE, por ejemplo, que lo mencionó. Yo le pregunté, dijo que sí, que en alguna ocasión le pidieron la UAFE. Pero de lo que sabemos, Petroecuador y un montón de cosas más, que corrían los rumores. Bueno, eso todos los periodistas hemos oído absolutamente lo mismo. No solamente eso, el MIES, la CNT, la presidencia ejecutiva de Petroecuador. O sea, los pedidos han ido de ese tamaño. El gobierno no ha cedido y eso explica en mucho, la falta de gobernabilidad y la falta de colaboración que ha tenido la Asamblea con este gobierno. Ahora, José, usted dice aquí ya no hay otro punto más que analizar la muerte cruzada y es la única opción que tendría el gobierno. Pero puede ser que esas declaraciones de ayer fueron al calor del momento porque
valga la redundancia y voy a usar la misma frase, al calor del momento, tiempo atrás, se puso ese tema. Y quizás cuando el gobierno, Guillermo Lasso, tenía una popularidad que lo avalaba para ir a nuevamente elecciones y volver a ser el presidente del Ecuador. Hoy cuenta con ese capital, a lo mejor no radica ahí también la duda de dar ese paso. A ver, me parece que el tema del presidente ayer, sí, obviamente estaba ofuscado, pero me parece que hace parte ya, lo que ocurrió ayer en la Asamblea, hace parte de alguna manera de un umbral que ya pasó la Asamblea. Y ese umbral ya es insostenible para el país y sostenible para el gobierno. Una Asamblea que no da paso a ninguna reforma, una Asamblea que vive todos los días mirando a quién tumba, cómo avanza en un juicio político y donde no se habla ni del empleo, ni de la delincuencia, ni se habla de la desnutrición crónica infantil. Es una asamblea que, como dijo César Ron, como dijo Diego Ordóñez, dio la espalda al país. Entonces me parece que lo del presidente ayer es como como dice el dicho popular, ¿no es cierto?, la gota de agua que desbordó el vaso. Y yo creo que en ese punto lo que vimos ayer es un presidente que ya hizo un proceso y que creo que está a punto de anunciar, en este punto tiene que ser así, que anuncie cuándo va a ser la muerte cruzada. Y lo otro, Liz, me parece que cuando se habla de si el presidente perdió capital político o no, bueno, habría que mirar quién no ha perdido capital político en todo lo que hemos vivido en el país. Y en este sentido, me parece que el presidente, y si llega a cerrar la Asamblea Nacional, y si llega a explicar por qué lo hace y el país ya lo ve por qué lo va a hacer, me parece que estará en un buen punto de partida para volver a disputar la presidencia de la República. No creo que el presidente de la República sea el candidato perdedor, el que entre perdiendo. No veo quién ha hecho méritos para competir y de entrada decir que le va a ganar. Ahora, pero ya analizando, si toma esa decisión, ¿qué pasa también en el camino, no? Porque ahora desde Pachacutic dicen que el lunes van a presentar ellos un proyecto de ley en este sentido de inversiones. Hay una reforma laboral en discusión. ¿Qué gana el gobierno hasta dar paso a quizás un nuevo sistema, donde también se ha hablado de que esa muerte cruzada, al final del camino, manteniendo el mismo formato que tiene hoy la Asamblea, tampoco es que vamos a ver los frutos que quizás el país espera? Empiezo por lo último, Liz. O sea, precisamente por eso se requieren reformas. En eso me parece que el análisis que hace César Ron es justo, es absolutamente sostenible. Hay que hacer muerte cruzada con reformas. Y lo segundo es que si Pachacutic hace otra ley, otro proyecto de ley. Bueno, fue claro el representante de Pachacutic en la Comisión de lo Económico, fue claro cuando creo le dijo que habían ya aceptado todos los temas del agua, va a poner más candados, etcétera. Dijo, sí, pero eso no basta porque en el fondo lo que queríamos es que desaparezca el libro 1. Es decir, el libro 1 para los televidentes es no solamente la columna, es casi la totalidad de esa ley. Entonces, desaparecer el libro 1 era desaparecer la ley. Entonces, ¿qué ley podrá hacer Pachacutic? No lo sabemos, pero me parece que Pachacutic, la izquierda democrática y el correísmo están tratando de mirar el país por un retrovisor y están anclados en esa visión estatista que en ninguna parte en este momento se sostiene. Creo que hay un sentimiento generalizado de que la Asamblea debería irse a su casa. Hasta muchos asambleístas quieren que los voten, pero el presidente también, porque más o menos la muerte cruzada y en este momento político ata eso. Es difícil que el presidente gane una elección con el desgaste que tiene y cada día malo del presidente parece que es un día bueno para el correísmo. A ver, así es la ley, ¿no es cierto? Sí, Así claro. es la ley. El mecanismo que está en la Constitución es que si hay muerte cruzada, terminan yéndose todos a la casa y volvemos a las urnas. Bien, yo reitero, Milton, que no creo, ¿no? Cuidado, nos pasa lo que nos pasó con el señor Yacu Pérez otra vez, ¿no? Y dijeron que Yacu era el único que podía vencer al señor Arauz y resulta que fue Lasso el que lo venció. Es decir, siempre hay, Lasso tiene, ¿no? Y no soy su abogado, él si eso, pero hay que mirar objetivamente. Lasso tiene algunas enormes ventajas. La pregunta que podría uno hacer es, si hay muerte cruzada y volvemos a las elecciones, ¿Lasso está mejor ahora o está que cuando combatió por la primera vuelta? ¿Está mejor ahora o está peor? Y puede quedar fortalecido
Es decir, todo este marco que el propio presidente está creando con la denuncia, ¿lo puede fortalecer? Absolutamente, ¿por qué? Porque es que los hechos están diciendo, a ver, ¿por qué la Asamblea tendría o tiene en este momento, según los sondeos, 6% de credibilidad? Credibilidad de los asambleístas, 6%. Y la popularidad anda por alrededor del 10%. Bueno, ¿por qué? ¿Te gana? No, es porque no han hecho trabajo, porque el país ve que esa asamblea se convirtió en un ancla para el país, en un lastre. Y entonces, esa asamblea ha hecho méritos para irse a la casa, por supuesto. Tenemos Ok, que terminar porque tienes otra entrevista, pero Liz tiene una última Sí, pregunta. rapidísimo. No quiero dejar de preguntarle, ¿cambia ese triunvirato que señaló el presidente Lazo, que era desestabilizador, que era Pachacutic, UNES, Partido Social Cristiano? Ahora resulta que el Partido Social Cristiano le dio su apoyo ayer y más bien la idea es quien le da la espalda. Es un triunvirato. Ese El tema aquí es que, no, lo que eso describe, Liz, Milton, lo que eso describe es la enorme irracionalidad que hay en la política del país. Es absolutamente, y lo lamento mucho porque los políticos no son profesionales, los políticos no tienen un programa de gobierno. Acabamos de oír al señor Herbas, es indefendible lo que dice de su partido. Si él quiere ser presidente de la República, lo lógico era que hubiera votado una ley para que haya empleo, para que venga inversión. Porque lo lógico es que empecemos a arreglar el país desde hoy, desde ayer teníamos que haberlo hecho. Entonces, la irracionalidad del país político es tan alta que, en efecto, un día están unos, otro día están otros. Un día están unos para unas cosas y otros para otros. La coherencia no es forzosamente con el país. La coherencia es con sus programas, con sus expectativas y con sus intereses. Bueno, menos mal. Algo tuvimos ayer, la clasificación al Mundial. Gracias, José. Gracias, Milton. Gracias, Liz, y a todos los televidentes de Teleamazonas. Buen día.